todos mis órganos. ¿De veras, Cayetano? Sí, sí, porque así aunque yo ya no esté, puede ayudar a otros a mejorar o a salvar su vida. En un par de semanas celebraremos nuestro aniversario. ¡Oh, felicidades, doña Carla! Estarme contigo. Hacer más. Lo deseo con todo mi corazón. Buenas tardes con los que se están enlazando. Muy buenas tardes. Nos estamos preparando para recibir la conferencia de la Magíster Gladys, hoy día muy importante dirigida a los padres de familia. Está programada para las 6. Vamos a dar 5 minutos de tolerancia mientras ingresan los demás padres de familia. Es muy importante. Vamos a esperar. No piensen que no estamos preparados, sino que estamos esperando. Hay silencio total porque estamos esperando todavía que ingresen más personas. Buenas Magíster tardes. Gladys, usted dirá cuánto tiempo. Buenas tardes. Son las 6:04. ¿Esperamos 6:10 o damos inicio a la reunión? Yo creo que sí, vamos a dar inicio 5 y 5, 6 y 5. Ya, entonces esperamos. Ya son 6:05 en este momento. Ya. Pues vamos a ver cuántos tenemos participantes para ver si podemos empezar. Son 10 participantes. Tenemos 10 participantes, Magíster. Ya, entonces esperaremos a 6 y 10 para ver si alguien más se conecta y Demos empezamos. 5 minutos. Sí, 5 minutos para que también los presentes nos disculpen. La hora es la hora, pero de repente algún problema de conexión, quizá, no sé, internet, luz, no sé. Vamos a esperar en este momento 5 minutos, por favor, permítanos 5 minutos y damos inicio a la conferencia. Ya, esperamos entonces.
llevo 17 años aquí. Bien, buenas tardes con todos. Creo que ya estamos en tiempo. Hemos dado un tiempo prudencial para el inicio o, en este caso, que se puedan incorporar los distinguidos padres de familia. Ante todo, tengan ustedes muy buenas tardes. A nombre del Colegio Magister Lagrange, como siempre, nosotros estamos en pos de brindar diferentes áreas de apoyo para la familia magisteriana. En esta oportunidad vamos a tener el apoyo de la Magister Gladys Rodríguez, quien va a tener la gentileza de compartir una importante charla sobre motivación para los padres, ¿no? Cómo dirigirse a sus hijos. Nos esperamos realmente que ustedes lo valoren y después pueden hacer preguntas, consultas. Si tenemos problema con el micro o algo así, ustedes pueden hacerlo también a través del chat. Estaremos muy atentos para formular sus preguntas. De igual manera, les vamos a agradecer muchísimo si ustedes tuvieran también algún tipo de sugerencias sobre qué temas se pueden tratar en otras charlas, así como también la hora más adecuada para que se puedan llevar a cabo. Entonces, agradeciendo siempre su participación y sobre todo que la única finalidad que tiene este tipo de apoyo es brindar herramientas necesarias para que todo vaya en beneficio de sus hijos, nuestros alumnos. Estamos comprometidos con cada uno de ustedes, que los padres de familia, así como los estudiantes, que queremos también que puedan ser comprendidos y entendidos en las diferentes etapas y facetas de su edad y en sus cambios, tanto psicológicos como biológicos. Porque los padres realmente nunca ha habido una escuela que nos podamos preparar, una universidad. Hemos sido, como se dice, primero padres y luego hay que ver de qué manera podemos llevar adelante esta gran responsabilidad, con amor, con cariño y ahora con conocimiento de un profesional que está ahora a nuestro lado, quien va a brindarnos muchos tips que nos puedan ayudar en esta difícil pero amorosa tarea de nuestros hijos. Entonces, bienvenidos a esta importante charla y le cedemos y le hacemos el pase en este momento a la Magister Gladys Rodríguez. Muchísimas gracias. Adelante, Magister. Buenas tardes con todos, bienvenidos a esta charla de coaching para padres, donde vamos a aprender las diferentes etapas del desarrollo y cómo es que podemos educar a nuestros hijos. Porque el primer paso es educar a los padres para poder educar a los hijos. Permítanme entonces ahora compartir mi pantalla para poder empezar a explicarles acerca de lo que tenemos preparado para hoy. Aquí completa para que podamos, sino que se me entra, acá, ya está, muy bien. Entonces, ahora vamos a empezar. ¿Cómo educar a niños de 0 a 2 años? La primera etapa del desarrollo abarca aproximadamente desde el nacimiento hasta los 2 o 3 años. En algunos casos puede resultar complicado para los padres saber cómo actuar y educar durante esta etapa, lo cual genera problemas a corto plazo. Como por ejemplo, hemos visto varias veces que hay niños que golpean o que son extremadamente berrinchudos, aunque las consecuencias más graves aparecen a largo plazo. Pues esta primera etapa es la base de su formación. Quiero aclarar que estamos en la primera etapa de una serie de 4 etapas del desarrollo, pues cada una es diferente y como padres debemos conocerlas, ¿no? Para evitar uno de los errores más grandes, el no saber educar según la edad, porque según la edad tenemos que aplicar mecanismos diferentes. Les doy la bienvenida a esta charla donde apoyar a los padres es el primer paso para ayudar a los hijos. Ahora, atentos y atentas para sacar el mayor beneficio a esta charla que está a cargo de quien les habla, Magister Gladys Rodríguez, licenciada en Literatura y Lingüística, con masterado en Psicología Clínica del Niño y Adolescente, terapeuta emocional
Ahora la nueva especialidad terapeuta del lenguaje, coach profesional especializada en test psicológicos y en programación mental, más conocida como programación neurolingüística. La primera etapa del desarrollo tiene como objetivo conocer los aspectos más básicos de nuestro cuerpo. El niño va a explorar, ¿no? Y en realidad, y de la realidad física. Es por eso que en los primeros meses el bebé se enfoca principalmente en aprender a utilizar su cuerpo, tomar objetos, moverse, a utilizar sus sentidos, etc. No por nada se le llama la etapa sensorio-motriz, como estamos viendo en nuestra pantalla. Una vez que han alcanzado la capacidad suficiente, empiezan a aprender los mecanismos básicos de la socialización. Y es aquí donde inicia el proceso de educación, que lamentablemente muchos padres ignoran y después lamentan sus consecuencias. Muchas personas se quejan porque su bebé es algo muy frustrante. Sin embargo, no se dan cuenta que justamente esas malas conductas son las que le permiten educar a sus hijos. Y si tal vez dejaran de verlas como una señal de que algo está mal en sus hijos, o peor aún, como una ofensa a su deseo de tener el hijo perfecto, podrían aprovechar esta situación para colocar bases sólidas en su educación. En la primera etapa aprendemos cuáles son las consecuencias que tienen nuestros actos, pues somos básicamente como unos animalitos, de la misma forma que si un ratón al pulsar una palanca recibe un trozo de comida, con el tiempo lo seguirá haciendo. Cuando un niño llora porque le den un dulce y lo consigue, aprenderá a seguir haciéndolo. Si un bebé golpea a los demás cuando está molesto y no hay nada que lo impida, aprenderá que no hay límites y ahí lo seguirá haciendo. El trabajo de los padres justamente es marcar esos límites de forma adecuada, que servirán como las bases de la educación moral y que generan en el niño algo sumamente importante, respeto a la autoridad, que precisamente es el objetivo de esta primera etapa del desarrollo. Tenemos que ver, señores padres de familia, lo importante que es el respeto a la autoridad que deben de tener los niños por los padres. El principal objetivo de esta charla es brindar información profunda, pues la mala costumbre que tenemos en la actualidad de quererlo todo fácil y simplificado ha generado muchos problemas, como aquellos padres que escuchan por todos lados que hablar con los hijos es la solución para todo. Pues vemos que esto que están pensando, que hablar con los hijos es la solución para todo, y piensan que hablando con sus bebés es suficiente para que les obedezcan, sin darse cuenta que, como ya lo he mencionado, en esta etapa se aprende a través de la experiencia, no de las palabras. Incluso dicen, es que los bebés bien que entienden todo lo que le digo, y ciertamente muchos niños pueden entender nuestras peticiones, pero eso no significa que les importe, como estamos viendo aquí. No es necesario hablarles con palabras en esta etapa, hay que enseñarles a través de la experiencia, no de palabras. Si solamente nosotros hablamos y no actuamos, se dan cuenta que nuestras palabras son solo eso, palabras. Ya habrá tiempo más adelante para que los niños obedezcan con solo hablarles, pero no en esta primera etapa. Y si durante estos primeros años no inculcamos el respeto a la autoridad, nunca llegará ese día en que nuestras palabras tengan el poder de dirigir a nuestros hijos. Por eso es que es muy importante en esta etapa marcar los límites. Los niños pequeños aprenden a través de las consecuencias. De hecho, en la segunda etapa seguirán siendo fundamentales que aprendan a través de las consecuencias. La diferencia es que en estos primeros años las consecuencias que debemos utilizar son muy sencillas y básicas. Yo podría agruparlas en 3 grupos: retirar, detener, impedir. Esas tres consecuencias son suficientes en la primera etapa. Por ejemplo, si observamos que está tirando cosas, nos encargamos de retirarle todo lo que pueda arrojar. Si notamos que nos quiere golpear, detenemos su manita.
para que no lo haga. Si quiere golpear a otro niño, lo retiramos del lugar para impedir que lo siga haciendo. Con estas acciones marcamos límites muy claros, pues el niño aprende que no es solo que no deba hacer eso, sino que con nuestras acciones demostramos que literalmente no puede. Pues nosotros lo impedimos. Con el tiempo esto le permite saber que nuestras palabras sí que tienen poder. Sembramos el respeto a la autoridad cuando sus capacidades, como el autocontrol, que ya habíamos visto la vez pasada en la charla que vimos, pero estábamos refiriéndonos a los padres y las personas adultas, pues es muy importante en esta etapa tener en cuenta que el autocontrol empieza justamente ya desde niños, ¿no? Y la reflexión del niño aumenta. Ya no será necesario detenerlo, pues habrá aprendido límites y respeto a nuestras órdenes. Hay padres que ven que su hijo está tirando cosas y no lo detienen, ¿no? Le siguen permitiendo eso. Ven que están golpeando a su hermanito o algún compañero, no lo impiden, sino que simplemente son simples espectadores. Hay cosas que pueden ser muy difíciles de tratar, por ejemplo, en niños que tienen un temperamento extremadamente reactivo o dominante, pero en especial aquellos niños a los que no se les supo poner límites. En estos casos, sí deberíamos retirarnos o podríamos impedir a que el niño realice esa mala conducta, porque si no va a aumentar su agresividad e intensidad de su comportamiento, las cuales pues es comprensible, ¿no? Porque piensa, ¿cómo no me vas a dejar hacer lo que quiero? Si aquí yo soy el que manda. En estos casos debemos mantener aún más la calma. Precisamente su agresividad tiene como objetivo vernos irritados o asustados. Por eso debemos mantenernos firmes en seguir los lineamientos previamente explicados, pero con una actitud de aparente despreocupación, demostrando que no le vamos a dar el poder de afectarnos emocionalmente. Pues para los niños hacer sentir mal a sus padres es un premio de consolación bastante aceptable. Por ejemplo, si el niño nos quiere golpear con fuerza por no comprarle algo, debemos decirle, anda, trata de pegarme más, así menos te voy a comprar lo que me pides. Sin embargo, lo que nosotros hacemos es, si es que nos piden algo o si es que hacen su berrinche, pues les compramos inmediatamente. Y ese no es el mensaje que les queremos enviar a los niños. Este tipo de conductas ya no entran en el desarrollo normal, por lo que no profundizaré más en este momento, ¿no? Pues estamos hablando de la educación en la primera etapa, dentro de los parámetros normales, pero por ahora no lo abordaremos para no salirnos del tema. Cuando seguimos los lineamientos antes mencionados y no educamos correctamente sobre las etapas del desarrollo, nos será fácil superar y aprender de las dificultades propias del crecimiento de los hijos. Sin embargo, hay algunos errores que debemos evitar, pues son capaces de echar a perder todo nuestro trabajo, todo lo bueno que hemos hecho. Golpear a los niños pequeños para que se porten bien puede resultar muy tentador. ¿Quién no lo ha hecho? De hecho, no crea usted que yo soy de esos terapeutas que condenan a los padres que han dado alguna vez una nalgada a sus hijos. Pues realmente, cómo funciona el desarrollo de los niños y por lo tanto sé que puede hacer mucho más daño la falta de disciplina que una nalgada. Pero esto no significa tampoco que recomiendo causar daño como método de educación. Pues creo que más bien es una cuestión de orgullo, de dignidad, de honorabilidad, de integridad. Pues que acaso no tenemos la suficiente inteligencia como para resolver nuestros problemas sin llegar a los golpes. Nosotros tenemos que controlarnos primero como padres para eso dar a comprender a nuestros hijos. Si nosotros reaccionamos con agresividad, pues eso van a tener los hijos, ¿no? Tan poca capacidad tenemos que debemos imitar los métodos de los animalitos salvajes. Además, ¿qué clase de hipocresía es
reprender a alguien por ser agresivo siendo agresivos. No golpees cuando ve a su mamá, a su papá que están golpeando. No grites cuando ve que la forma que le está llamando la atención es gritándolo. Así que si ha perdido la paciencia y se ha dejado llevar ante el instinto de la violencia, no se preocupe. Estoy casi segura que lo ha hecho usted sin maldad. Y dudo mucho que haya sido lo suficiente como para verdaderamente dañar a su hijo. Pero por favor, siga aprendiendo, siga estudiando y siga practicando. Pues si ha llegado a estar atento o atenta a este punto de la charla, estoy seguro que tiene la capacidad suficiente para superar esos errores y empezar a educar con inteligencia en lugar de con las entrañas. Debemos aprender diferentes lecciones en cada etapa del desarrollo de nuestros hijos, tanto así que vamos a seguir hablando de las siguientes etapas. Debemos tener en cuenta un aprendizaje indispensable que nos enseña los pequeños de la primera etapa. No esperar que los hijos van a hacer algo que no les hemos enseñado, o para lo que ellos actúen de lo que no nosotros, o sea, ellos no están listos todavía. El no adquirir esta sabiduría básica lleva a muchos padres a esperar que sus hijos los obedezcan sin que anteriormente les hayan inculcado el respeto a la autoridad, o esperan que con solo pedirles algo lo hagan. Habíamos visto anteriormente que es muy importante el respeto a la autoridad. Sin ello no va a crecer bien nuestros hijos. Sin darse cuenta que aún no tienen desarrolladas en la primera etapa los niños estas habilidades como el autocontrol. Por eso debemos evitar este error y ser conscientes que hay muchas cosas que los niños pequeños tardarán en aprender, pero si los educamos correctamente, tarde o temprano lo van a aprender. En la segunda etapa del desarrollo puede ser la más complicada, pues coincide con la tan temida etapa del berrinche o del no, o también llamada los terribles 2 años. Si quiere comprender qué pasa en la segunda etapa, pues siga usted escuchando esta charla tan importante. La segunda etapa del desarrollo abarca el tiempo comprendido entre los 3 y 6 años de edad. Aproximadamente, ¿no? Este periodo tiene como propósito que el niño explore para poder adquirir las bases que le permitan comprender y adaptarse al mundo que lo rodea. En términos de educación, de su educación moral y humana, el niño o niña de esta etapa adquiere como objetivo aprender el uso y respeto de las reglas, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Este periodo puede ser sumamente difícil para algunos padres y no es de extrañarse, pues si lo analizamos, nos daremos cuenta que en esta etapa los niños aún cuentan con la inmadurez y el egocentrismo características de la primera etapa, aún todavía siguen arrastrando esas características. Sin embargo, sus capacidades físicas y mentales son mucho mayores, lo cual puede llevarlos a utilizar, ¿qué cosa? Como ya son más inteligentes, entonces van a utilizar el chantaje, que muchas veces, ¿quién no ha caído en un chantaje de los hijos, en un berrinche como una forma de satisfacer sus inmaduros deseos? Nuestro trabajo como padres es mediar dichos deseos, entendido que no podemos acceder a todos ellos, pues si los niños fueran capaces de discernir lo que es bueno y malo, para ellos no necesitarían de sus padres, ¿no? Sí, estarían solos, ¿sí? Si ellos solitos podrían conducirse. También debemos comprender cómo es que funciona su mente, pues para ellos lo bueno y lo malo es aquello que les produce placer o disgusto respectivamente. Si para el niño tomar un juguete que no le pertenece le produce placer, ese es el momento para que él sepa, para él interiormente piensa que es algo bueno. Necesitamos comprender ese fundamento básico para poder guiar de forma adecuada ese comportamiento y evitar caer en errores que lamentablemente muchos padres cometen y que actúan con la mejor intención al desconocer la información y terminan generando terribles problemas en sus hijos y su familia. Entonces, ¿cómo educar?
En la primera etapa hablamos de cómo las consecuencias eran fundamentales para guiar la conducta del bebé. En esta segunda etapa aún siguen siendo de vital importancia. La diferencia radica en que ahora los niños son más inteligentes y sus capacidades se han desarrollado, por lo que las consecuencias que apliquemos también deben de ser más elaboradas. Es por eso que debemos empezar a establecer reglas en el hogar. Esta valiosa herramienta ayuda a los niños a comprender que si hacen X acción negativa, recibirán Y reacción o consecuencia negativa. Pues para ellos lo verdaderamente bueno o malo es lo que les genera resultados buenos o malos. Pero este es un tema amplio, ¿no? Que será motivo de otra conversación, porque hay varias cosas, características que tendríamos que hablar acerca de esta etapa y de este proceso en particular. Pues tenemos la costumbre de aplicar consecuencias de otra conversación. Por ejemplo, si el niño le pega a su hermano, se queda una semana sin salir a jugar. Usted le dirá, ¿no? Si le pegas a tu hermanito, te vas a quedar sin salir de la casa. Esta otra, yo digo, ¿qué relación tiene una cosa con la otra? Esto más bien es un castigo, y si bien castigo y consecuencia parecen muy similares, en realidad son muy diferentes. Cuando castigamos, buscamos hacer suficiente, por lo tanto, los responsables del castigo somos nosotros. Pues el deseo de castigar proviene de nosotros, como padres, como tutores o como cuidadores. En cambio, cuando aplicamos consecuencias, dejamos en claro que el único responsable del mal rato que pasa el niño es él mismo, pues nosotros simplemente nos limitamos a impartir las consecuencias que ellos nos han pedido con sus actos. Por eso la importancia que la conducta y la consecuencia tengan una relación. Por ejemplo, si el niño golpea a su hermano, la consecuencia puede ser retirar parte de la mesada o de su propina, ¿no? Con ello para comprar algo que sirva de remuneración por los perjuicios causados. O podemos aplicar también no comprarle su pollo de todas las semanas, si es que le gusta la pizza, etcétera, ¿no? O salir al parque. Bueno, en este momento estamos de pandemia, no sale al parque, pero al menos estarán pidiendo tal que su pollo, etcétera. Hay quienes me dicen, cuando doy consulta, que en su casa hay reglas. Por ejemplo, está prohibido pelear. Sin embargo, cuando les pregunto, ¿y qué pasa si los niños pelean y rompen esa regla? La verdad es que cuando hago eso, pues simplemente no me saben responder. Esto es algo que debemos evitar. Pues una regla sin consecuencias no es regla. Si prohibimos o estipulamos algo con una regla al mismo tiempo, debemos estipular cuál será la consecuencia por romperla. Tenemos que ir explicando eso a los niños. Nada de dejar para después y ya, pues si nosotros no somos capaces de demostrar orden y disciplina al momento de establecer nuestras reglas, ¿con qué cara le pedimos a los hijos que actúen con orden y disciplina? Bueno, y este es otro tema también del cual no nos podemos extender mucho más en este punto, porque nos pasaríamos bastante tiempo dando ejemplos prácticos y detallados y no nos alcanzaría el tiempo para terminar con las demás etapas. En la segunda etapa del desarrollo, la técnica principal de formación es la regla y las consecuencias. Sin embargo, a lo largo del desarrollo de los niños podemos utilizar otros métodos como complemento, sin importar que no sean el método principal como en la etapa pasada, ¿no? Por ejemplo, retirar a los niños si hacían algo inadecuado o ponerles a hacer lo que les ordenábamos que hicieran era la técnica principal. Y en la segunda etapa aún la podemos utilizar, pero con precaución y solo para complementar. Por ejemplo, si en casa una regla estipula a las 11 de la mañana se revisará la habitación de los hijos. En caso de estar desordenada, se perderá el derecho a utilizar aparatos electrónicos por el resto del día. Pues si no se apoya en el hogar, no se pueden recibir sus privilegios. Podemos complementarlos con la técnica de llevar a los hijos a realizar lo que ordenamos, agregando la regla a la siguiente frase.
Además de la pérdida de privilegios, los infractores serán escoltados por la autoridad para que limpien su habitación. Bueno, puede resultar un poco gracioso esto, pero es necesario hacer eso para que ellos vean la autoridad en nosotros. Hacer uso de la técnica de llevar o retirar a los hijos, recuerdan ustedes que habíamos hablado en la primera etapa de eso, puede ser especialmente necesario en casos donde no la aplicamos de forma correcta. En la primera etapa, si no hemos aplicado correctamente esta norma, entonces, bueno, va a ser necesario reforzar el respeto a la autoridad, que es el objetivo de la primera etapa, y que llegando a la segunda etapa, los niños ya deberían dominar el futuro. El reglamento familiar es sumamente importante, pues no es lo mismo sacarnos las reglas de la manga que tenerlos estipulados y ordenados en un reglamento familiar. La ilusión de las alternativas. Miren ustedes, señores padres de familia, estamos hablando que tienen que tener un reglamento familiar ya preordenado, no sacarlo así nomás de repente, ¿no? Esto de la ilusión de alternativas es una técnica avanzada, pero muy útil en la segunda etapa. Básicamente consiste en dar a los hijos dos opciones para que ellos elijan una. Y fíjense ustedes, a ver si se dan cuenta por qué se llama ilusión de alternativas. La clave está en que en realidad no hay opción, y solo sea una ilusión, dando opciones que en realidad sean lo mismo. Por ejemplo, darles a elegir entre bañarse antes de hacer la tarea o después de terminar. Parece que estamos dando a escoger, pero en realidad desobedecer no es una opción propuesta, porque de todas maneras lo va a hacer o antes de bañarse o después de bañarse. Es muy efectiva esa técnica. Otra es la economía de fichas y la economía de fichas a la inversa. Son especialmente útiles a estas edades, pues la primera nos ayuda, o sea, la economía de fichas nos ayuda a desarrollar nuevos hábitos positivos en los niños, mientras que la segunda, la economía de fichas a la inversa, nos permite aplicar consecuencias de forma rápida, efectiva y creativa, siendo especialmente útil en momentos donde no tenemos la facilidad de implementar consecuencias libremente, como cuando estamos en la calle o cuando los niños están en el colegio o cuando estamos ya muy preocupados porque van mucho tiempo ahora en la casa, no sabemos qué hacer. En este tema tendríamos que abordarlo también en otra sesión porque se explica cómo utilizar estas técnicas, ¿no? ¿Y cuáles son los errores que debemos evitar en esta segunda etapa? Males como el miedo, la culpa, la desesperación o la ignorancia nos pueden llevar a cometer errores garrafales. Como por ejemplo, errores garrafales en la educación de los hijos. Y a continuación hablaremos sobre esas equivocaciones más frecuentes en la segunda etapa del desarrollo que debemos evitar. Por ejemplo, amenazar. Un error muy frecuente que veo en las familias donde los padres han empezado a implementar reglas y consecuencias es amenazar a los hijos con las consecuencias, diciendo frases como, acuérdate que si a las 12 no está limpio tu cuarto, va a haber una consecuencia. Ya pasan de las 12. Este error es muestra de inseguridad y falta de firmeza e impide que los hijos tomen en serio a los padres y sus reglas. Pues si a la primera desobediencia no se aplican las consecuencias, los hijos jamás aprenderán a obedecer a la primera, pues los padres nunca actuaron a la primera. Tengo la información sobre cosas malas que los padres hacen, pensando que son buenas, y esperan que sus hijos obedezcan solo hablando con ellos y explicándoles las cosas. Es uno de los errores, especialmente en las dos primeras etapas del desarrollo. Pues la mayoría de los niños en estas edades aún no tienen la capacidad ni el interés de controlar su conducta, por eso es que son berrinchosos, ¿no? Solo porque se lo pidan. Es hasta en la tercera etapa cuando más o menos serán capaces de hacerlo, y eso siempre cuando hayamos inculcado tanto el respeto por la autoridad, así como el respeto por las reglas. Entonces estamos viendo ya dos cosas. En la primera etapa, el respeto por la autoridad, y enseñarles en la segunda etapa las consecuencias. En la primera y en la segunda etapa, respectivamente, esto es lo que debemos de tener en cuenta.
Hay muchos padres que esperan que sus hijos sean obedientes, dedicados y disciplinados, siendo que como padres no son capaces de mantenerse firmes y constantes a la hora de seguir las reglas del hogar. Es obvio que no debemos esperar que los hijos hagan algo si todo el tiempo con nuestras acciones y nuestro ejemplo no les hemos enseñado lo contrario. No debemos de claudicar. Si nosotros les damos una orden, debemos de mantener eso hasta el final. Hay quienes no pasan tiempo con sus hijos y después se les hace raro que los niños estén agresivos y rebeldes, y por más que intentan implementar reglas y disciplinas, la conducta no mejora. Sin darse cuenta que es un problema de falta, no es un problema de falta de disciplina, sino es un problema afectivo. Y la mala conducta es solamente la forma en la que los niños expresan su gran malestar. El gran malestar que sienten por no pasar tiempo con sus padres o por recibir malos tratos de las personas más importantes en su vida, que son sus padres, sus cuidadores, sus tutores. El tema es bastante amplio. En la tercera etapa del desarrollo, que va aproximadamente desde los 6 hasta los 12 años, es bastante interesante. Pues si en las dos etapas anteriores que hemos hablado hemos educado de forma correcta, se nos facilitará enormemente esta tarea. Es en la tercera etapa donde vamos a aprender a ocupar mecanismos que están relacionados con la tercera etapa, con la primera y con la segunda etapa que hemos visto anteriormente. Esta tercera etapa realmente puede ser un verdadero martirio para los padres, al menos, al mismo tiempo, son los últimos años en los que los hijos serán verdaderamente niños, y por lo tanto, todo lo bueno o lo malo que sembremos en ellos en estas edades dará fruto en la adolescencia. Y después será bastante difícil corregirlo. Por eso es que es mejor, tenemos que trabajar desde la primera etapa, segunda y ahora tercera que estamos viendo. Por todo esto y más, ¿no? Debería usted estudiar la forma de la siguiente información que se le está dando, aplicarla, tenerla muy en cuenta, estudiarla, escucharla. Recuerda que el objetivo de esta charla es educar a los padres, que es el primer paso para ayudar a los hijos. ¿Cuáles son los objetivos de la tercera etapa? En la tercera etapa del desarrollo, los niños tienen mayores capacidades de autocontrol, de reflexión, de análisis y de empatía, lo cual les va a permitir mejorar bastante su conducta, siempre y cuando en las etapas previas se les haya educado de forma correcta. El objetivo de la tercera etapa es que los niños desarrollen un sentido más maduro de lo que es bueno o malo, pues ya son capaces de aprender a actuar bien, no tanto porque haya o no consecuencias, sino porque se reconocen a sí mismos como personas buenas que buscan hacer el bien. Los niños de 6 a 12 años aún tienen mucho por madurar y es normal que de vez en cuando se porten mal, pues la mala conducta en un principio es la forma en que los hijos adquieren los límites de sus actos. Por lo tanto, es algo hasta cierto punto necesario, ¿no? Que se porten mal para saber hasta dónde pueden llegar. Sin embargo, cuando un niño de esta tercera etapa se porta mal de forma persistente, ya no podemos decir que es algo normal. La mala conducta constante es signo de que algo anda mal. Pues si bien en las dos etapas del desarrollo anteriores la mala conducta constante se debe a la inmadurez natural y característica de esas edades, en la tercera etapa no podemos decir lo mismo. Y esos comportamientos son una señal de que algo anda mal en la educación, formación y o desarrollo de los niños. El primer paso para resolver el problema es entender a qué se debe, por qué se debe que se está portando así mal. En la tercera etapa, una de las causas de mal comportamiento es la inadecuada educación en las etapas previas. En ocasiones dejamos pasar las groserías de los niños de 1 a 5 años. ¿A quién no le ha pasado que el niño está hablando groserías y hasta cierto punto nos puede dar risa, ¿no? Queremos ser comprensivos o incluso nos pueden parecer adorables y hasta graciosos, pero todo en esta vida
tiene consecuencias. Otra causa muy frecuente del mal comportamiento son los problemas afectivos. El principal signo para diferenciar la mala conducta causada por la mala educación y causada por el malestar emocional es la agresividad persistente. Un niño que se porta mal por inmadurez y falta de disciplina, pero que emocionalmente está sano, cuando se le llama la atención se puede mostrar agresivo y molestarse, pero cuando se le pasa el enojo, muestra arrepentimiento y deseos de portarse bien. Sin embargo, un niño con problemas emocionales seguirá portándose agresivo e incluso puede expresar que no le importan las consecuencias que le impartimos. Ustedes ya con lo que estamos explicando aquí, habrán seguramente chicos y cuáles son los puntos débiles en los que se tienen que trabajar. Ya ustedes se están percatando con esto que estamos explicando, a ver, esto está haciendo mi hijo, si efectivamente se arrepiente, no se arrepiente, no le interesa, acepta las reglas, ¿qué es lo que está pasando? El malestar emocional de estos pequeños provoca hacer sentir mal a los demás, ¿no? Su prioridad es hacer sentir mal a los demás. ¿A quiénes? A sus padres. Hay muchas cosas que pueden romper el corazón a un niño y causar serios problemas conductuales. Pues estos ya no son, ya son casos anormales y no caen dentro de la educación normal, que es el objetivo de la explicación, ¿no? ¿Cómo educar a los niños en la tercera etapa? La tercera etapa es muy importante en el desarrollo de la identidad de las personas. De ahí que la importancia de los comentarios positivos hacia nuestros hijos, y también debemos utilizarlos como una forma de guiar su conducta, pues la técnica principal para disciplinar de los 6 a los 12 años es construir en los niños una identidad positiva. Esto lo logramos señalando que son buenas personas. Por eso es que hay que ver muy bien claro, tener en cuenta cómo es que les estamos respondiendo a los niños, qué palabras les estamos diciendo en esa edad. Es inevitable que los niños se porten mal. En esos casos puede ser muy difícil para los padres decir a sus niños que son muy bien portados. Pues evidentemente lo que hacen no está bien. Lo que podemos decir en esos casos es: te conozco y sé que eres un niño bueno, pero todos nos equivocamos. Y estoy segura o seguro que si te esforzaras por portarte cada vez mejor. También podemos decir, las personas buenas no son las que solamente se portan bien, pues todos nos equivocamos, sino las que siempre tratan de ser mejores y aprender de sus errores. O sea, no podemos nosotros catalogar a un niño porque se porta mal y decirle cosas feas, ¿no? Decirle siempre que va a poder superarlo, que es normal, pero siempre manteniendo la disciplina. Muchas personas están obsesionadas con la creencia que hablando con sus hijos, ellos van a comprender, pero no es hasta que llegan a esta etapa que realmente podrán hacerlo, siempre y cuando se les haya, les hayamos enseñado correctamente el respeto por la autoridad y el respeto por las reglas en la primera y en la segunda etapa respectivamente. La técnica principal de la segunda etapa era, a ver si se acuerdan ustedes, ¿cuál era la etapa, la técnica principal de la segunda etapa? Era la regla y la consecuencia. Y no porque en la tercera etapa la técnica principal sea trabajar con la identidad de los hijos y hablar con ellos, significa que podemos hacer a un lado las consecuencias. Pues el reglamento familiar debe seguir activo hasta que los hijos se vayan a vivir solos. Mientras que estén en la casa, ellos tienen que ir obedeciendo. Lo que es lo más importante es la conversación que tenemos con los hijos, después de haber aplicado con ellos las consecuencias que nos han pedido con sus actos, porque ellos son los mismos que tienen las consecuencias con sus propios actos. Esto les ayuda a reflexionar y a fortalecer su identidad, lo cual es tan importante que es uno de los 4 pilares de oro para educar a los hijos. Este tema de la identidad también es amplio, pues la información que todo padre y madre debería conocer es acerca de la identidad.
Hay muchos términos en los que nos podemos apoyar para educar a los niños de 6 a 12 años. Por ejemplo, los cuentos con moraleja pueden ser una excelente forma de lograr que los niños reflexionen sobre valores universales, pues a estas edades ya tienen la capacidad para aprender de ellos. A veces cometemos el error de esperar que los hijos hagan algo que no les hemos enseñado. Por ejemplo, les pedimos que pongan atención en clase, pero no les hemos enseñado cómo hacerlo. En estos casos debemos aplicar la técnica de practicar en casa las buenas conductas que deseemos que hagan. Es importante que los niños empiecen a identificar lo que les apasiona y apoyemos para que estudien o lo practiquen. Pues cuando no tienen objetivos positivos que seguir, es fácil que caigan en los malos pasos. Este es el otro de los pilares de oro para educar a los hijos, el pilar de los sueños. Hay algunos errores que se deben evitar en la tercera etapa. Males como el miedo, la culpa, la desesperación o la ignorancia nos pueden llevar a cometer errores garrafales en la educación de los niños. Ahora hablaremos de las equivocaciones más frecuentes en la tercera etapa del desarrollo que debemos evitar. Enfocarnos únicamente en lo malo. En lo malo que hacen los hijos es un grave error, pues si lo único que señalamos es lo negativo, evidentemente generaremos una identidad negativa en los hijos. Las personas con identidades negativas hacen cosas negativas, cerrando así un terrible círculo vicioso, porque eso es lo que van a enseñar luego más adelante también a sus hijos. Esta actitud además daña la relación padres-hijos. Y ya sabemos cómo actúan los niños cuando tienen una mala relación con los padres. Otro error es no cultivar cosas buenas. Un fruto ponzoñoso que cae del árbol, de solo enfocarnos en lo negativo, de no cultivar cosas buenas en los hijos, pues cuando no sembramos cosas positivas, las negativas aprovecharán para crecer. Las técnicas complementarias como las historias con moraleja, practicar cómo se deben portar, identificar sus gustos y motivarlos para que las practiquen precisamente, son formas de construir cosas positivas en la familia. Otro de los errores que se comete es la sobreprotección. La sobreprotección es un error muy nocivo en la tercera etapa. Pues aunque siguen siendo siguen siendo niños, se supone que debemos asegurarnos de que poco a poco vaya siendo capaces de ver por sí mismos. Quienes sobreprotegen creen que están dando amor a los hijos. No, o sea, llega una etapa, señores padres de familia, donde ya no es muy buena la sobreprotección porque en lugar de ayudarlos, los dañamos. ¿No? No los estamos ayudando. Creemos que se está dando amor, pero no es así. Pues el verdadero amor no daña y la sobreprotección manda el mensaje a los hijos que son tan inútiles que siempre necesitarán a mami y papi para que los cuiden. Y ya se imaginarán que ese tipo de mensajes no son nada buenos para su identidad. Por eso es que ellos mismos, digamos, cuando no cumplen una tarea, no hacen algo, tienen que aprender a salir solos, por sí mismos, y no siempre estar escudándose en que mi papá, mi mamá me va a sacar del problema. Ellos solos tienen que salir de eso, y para eso tenemos que enseñarles identidad, buena identidad. ¿Con qué? Con todos los mensajes que les hemos dado en las anteriores etapas, con las reglas que les hemos dado en las anteriores etapas. La cuarta etapa del desarrollo, bueno, es la más problemática. La adolescencia equivale a la cuarta etapa del desarrollo de los hijos. Y si bien es ampliamente considerada como la etapa más difícil y problemática, debemos recordar que todas las etapas de la vida tienen sus propias dificultades inherentes, pero que suelen complicarse por la falta de comprensión que tenemos de ello. Y la adolescencia es una de las más incomprendidas. Por eso es que en esta charla de coaching para padres aprenderemos varias cosas de la adolescencia que son vitales para la correcta educación de los 12 a los 18 años.
aproximadamente que se da la adolescencia. Los objetivos de la adolescencia. ¿Por qué se portan mal en la adolescencia los niños? La adolescencia es el comienzo del fin del desarrollo de los hijos. A lo largo de las 3 etapas anteriores han ido desarrollando sus capacidades. Con la pubertad se liberan los últimos elementos de la preparación para el mundo, mismos que son más difíciles de procesar. No por nada se dejan hasta el final. Las capacidades y deseos sexuales. Las capacidades cognitivas abstractas que llamamos operaciones formales. Y la complejidad en las relaciones sociales. Por todo eso, la adolescencia en realidad funciona como un puente entre la niñez y la adultez. Por eso es que es una etapa muy importante tomar en cuenta la adolescencia. El adolescente debe tomar todo lo que durante su niñez le hemos enseñado y sobre esas bases construirse a sí mismo, lo cual llevará a ser un adulto maduro. Por supuesto que si las bases no fueron las adecuadas, los problemas no se nos van a hacer esperar. Las capacidades mentales que se desbloquean en la adolescencia permiten al joven profundizarse en sus conflictos internos, en su mundo interno y externo, lo cual puede generarles caos, confusión, cuestiones de su físico, su sexualidad, su familia, su pasado, las dificultades actuales, sus carencias, pueden ser difíciles de procesar y estas dificultades de ánimo provocando confusión, pues no es consciente ni siquiera el mismo adolescente es consciente de por qué se siente como se siente, por eso es que anda de mal humor, se conflictúa de cualquier cosa. Esto es un punto muy importante, lo hablaré de forma breve, ¿no? Puesto que es motivo de otro encuentro. ¿Cómo entender a un adolescente? La adolescencia también es un proceso importante para el desarrollo de los padres, porque miren, nosotros también cuando van creciendo los hijos vamos aprendiendo, vamos desarrollando aspectos que antes no sabíamos, porque estamos conociendo recién ser padres. Es importante para este desarrollo en los padres, pues es la transición de tener hijos niños a tener hijos adultos, pero muchos se aferran siempre a tratarlos como niños. Y lo único que generan en los hijos es que nunca maduren, por lo menos no hasta que salen de la casa de los padres. Y la vida los hace madurar a golpes. Es muy bonito decir, no importa cuántos años tengas, siempre será un niño o una niña, siempre y cuando seamos conscientes que en realidad no es así. Y los tratemos como lo que son, no como lo que queremos que sean. La adolescencia es la transición de niños a adultos. Por lo tanto, la forma de educar a los adolescentes es que paulatinamente debemos de tratarlos, dejar de tratarlos como niños y poco a poco los trataremos como adultos. Esto lo lograremos trabajando en 2 aspectos, las libertades y las consecuencias. Si queremos tener hijos maduros, debemos ceder poco a poco libertades. Miren que estoy diciendo poco a poco las libertades, no de un momento a otro, no se les puede dar así. Muchos cometen el error de basar este proceso en la edad de los hijos. Por ejemplo, no puedes tener novio hasta que cumplas 16 años, pero en realidad las libertades se deben ir adquiriendo en base a las responsabilidades que los hijos vayan demostrando. Miren, y se los repito esto porque es muy importante. Las libertades se deben ir adquiriendo en base a las responsabilidades que los hijos vayan demostrando. He ahí el secreto. Si nos piden algún permiso, como ir a la fiesta, en lugar de negarnos, aferrándonos a mantener el control sobre ellos, o por el contrario, simplemente soltar libertades sin mayor reflexión,
debemos preguntarnos y preguntarles, ¿qué responsabilidades has estado demostrando que a mí me da la seguridad de que mereces libertad para recibir tal permiso? La responsabilidad se demuestra de diferentes formas: haciéndose cargo de sus propias necesidades, ayudando en el hogar y comportándose juiciosamente. Aunque los hijos sean capaces de mantener y hacerse cargo de sí mismos, su libertad será total, pues en ese momento habrán llegado a la meta de ser adultos maduros e independientes. Manejando las libertades de esa forma, dejamos en claro que tenemos toda la intención de ceder nuestro poder como padres, dejándolos de tratar como niños, a la medida que ellos se vayan comportando como consecuencias. Las consecuencias son un elemento muy importante a lo largo del desarrollo de los hijos y lo seguirán siendo en la vida adulta, pues son parte inherente a la vida. Las consecuencias que como padre debemos dar a los hijos adolescentes deben ser diferentes a las que damos a los niños, pues si tratamos a alguien como niño, solo lograremos que se comporte como niño. Es importante demostrarles que tarde o temprano cosecharán lo que siembren. Si ellos se meten en un problema, lo que les estaba diciendo hace un momento, debemos permitirles que salgan de él. Podemos darles apoyo moral e incluso consejos, pero ellos deben vivir las consecuencias de sus actos. No tenemos que solucionarles por más que queramos. La clave principal es darles a entender que su bienestar o malestar solo radica en sus manos. Ellos son los únicos responsables. Muchos tienen miedo a hacer esto, pues les altera dejar que sus hijos cometan errores, quieran controlarlos hasta lo más mínimo. Eso también hace daño, no se puede estar controlando a los hijos hasta lo más mínimo, porque si no se van a volver rebeldes, sin darse cuenta que eso solamente empeora el caso, ¿no? Y en el último punto explicaré cómo y por qué el diálogo estratégico es una técnica terapéutica que es sumamente efectiva. Sin embargo, es bastante compleja, tanto así que incluso para muchos terapeutas nos es difícil de utilizar correctamente, aunque lo más probable es que no la apliques de forma perfecta. El simple hecho de conocerla e intentar aplicarla le va a ayudar bastante a comunicarse con un adolescente. ¿Qué errores nosotros tenemos en la adolescencia, que tenemos que evitar en la adolescencia? Por ejemplo, males como el miedo, la culpa, la desesperación o la ignorancia. Males como el miedo, la culpa, la desesperación o la ignorancia nos puede llevar a cometer errores garrafales en la educación de nuestros hijos. Por ejemplo, a continuación hablaremos de las equivocaciones más frecuentes en la cuarta etapa del desarrollo que debemos evitar. Si los padres se preocupan más por el bienestar de su hijo adolescente que el propio adolescente, entonces algo anda muy mal, pues los adolescentes ya tienen la capacidad para ver su futuro y su bienestar, y si no lo hacen, es o porque emocionalmente están muy desequilibrados o porque los padres se rehúsan a dejarlo madurar tratándolo como un niño. Esto causa que el joven a veces se porte como un niño y a veces piense que ¿qué les importa a mis papás mi vida? Según su consecuencia. Esta situación lleva al adolescente a utilizar sus capacidades para tratar de contradecir a sus padres, aunque para ello termine haciendo cada tontería. Y el intento de control extremo de los padres sobre el adolescente, causada por el miedo a que sus hijos sean inmaduros y se hagan daño. Lo único que provoca es que sus hijos sean inmaduros y se hagan daño. En lugar de protegerlos, no les estamos haciendo ningún bien. La peor consecuencia de querer estar todo el tiempo sobre los hijos es que dañamos la relación con ellos, lo que los hace más vulnerables a actuar con irresponsabilidad y hacerse daño. Pues cuando el adolescente hace algo que lo perjudica, por ejemplo, no estudiar, los padres lo toman como una ofensa personal, evidentemente, como si lo harían para provocar a ellos mismos, por lo tanto actúan con agresividad
Evidentemente a nadie nos gusta que nos traten con agresividad. Los hijos desarrollan rechazo a sus padres, mientras que aprenden que la mejor forma de vengarse de ellos es yendo en contra de lo que se les pide, aunque con ello los únicos verdaderamente lastimados sean ellos mismos. Por eso debemos aprender el arte del equilibrio. Por una parte, demostrar comprensión y aceptación con términos como el diálogo estratégico, mientras que por otra parte, demostramos una gran firmeza haciendo valer las consecuencias de sus actos. Un ejemplo de cómo pondríamos en práctica la unión de estos dos elementos es que si el chico llega a casa con malas calificaciones, podemos decirle lo siguiente: comprendo que obtener buenas calificaciones requieren de un gran esfuerzo y a veces parece más conveniente hacer otras cosas más divertidas. Sin embargo, ya no eres un niño y eres lo suficientemente inteligente como para saber que todo en esta vida cuesta. Si tú no te quieres esforzar por tu preparación, es tu decisión, pero yo no puedo darte más que lo puramente básico, ya que si permitiría que tuvieras internet, videojuegos y demás lujos, te estaría engañando, haciéndote creer que esas cosas no cuestan, siendo que de hecho cuestan mucho. Si tú quieres vivir como las personas que no se quieren esforzar por nada, adelante. Te amo y te respeto y respeto tu decisión. Mejor para mí. Así solo te doy lo más básico, techo y comida. Pero si quieres aprender a ser de los que se esfuerzan por superarse, te apoyo y, y el colegio es el lugar por donde debes empezar. Este es solamente un ejemplo. Cada quien debe hacer sus propias frases de acuerdo a sus situaciones particulares. El objetivo es que observe usted cómo se pueden aplicar la comprensión y las consecuencias de forma armoniosa que fortalezcan mutuamente. Esto es tan importante que no podemos dejarlo pasar. Y podría explicarles también lo que es el diálogo terapéutico, pero vamos a ver antes si es que hay alguna pregunta y nos queda el tiempo para poder aplicar esta técnica terapéutica que es muy efectiva con los adolescentes sobre todo y con los adultos también. A ver si habría alguna pregunta, podríamos pasar al, al diálogo. No puedo prender mi cámara. Al diálogo terapéutico, si es que a alguien le puede interesar. Continuamos explicándoles el diálogo terapéutico o alguna pregunta que les puede interesar a alguien. Hemos estado hablando de lo importante que es poner reglas en la primera etapa, a ver qué más sigue en la segunda. Supongo que tendrán algunas preguntas. Tengo algo adicional para ustedes que trata acerca del diálogo terapéutico que se aplica en la consulta y que está relacionado con el coaching, que es muy efectivo. Tanto así que en solo una sesión logramos resultados y quería enseñarles algunas formas de hacer que se basan en preguntas que podemos hacer a nuestros hijos para que no estén rebeldes o para que no piensen que nosotros estemos en su contra. Licenciada, buenas tardes. Licenciada, Buenas tardes. ¿Cómo está? Yo tengo, mire, mi hijo es tranquilo, mi hijo adolescente, pero a veces suele chantajearme de esta manera. O sea, no sé si me trabaja, si de alguna manera es chantaje, no sé cómo explicarlo, pero a veces, si le digo cualquier cosa, o sea, como que se deprime, como que empieza a escribir sus notas, entonces yo me siento mal.
Entonces me siento culpable y creo que él se da cuenta. Entonces me retiro y luego lo veo tranquilo, ¿no? O sea, no sé si es para conseguir algo de mí, porque muchas veces sí lo hace porque me da pena. No es malcriado, es educado, mi hijo mayor, pero sin embargo no sé cómo actuar frente a esto. ¿Cuántos años tiene? Tiene 17 años. Usted primero tendría que ver si en las anteriores etapas él ha tenido un respeto por la autoridad y ha sabido reconocer si es que es un acto que él tiene va a tener una consecuencia. Si es que usted ha fallado en eso, porque, bueno, no es tampoco un problema, ¿no? Como hemos dicho anteriormente, los padres nos encontramos en una práctica nueva cuando por primera vez somos padres, e inclusive cuando por segunda vez somos padres, porque cada hijo es diferente, ¿no? Si es que usted ha llevado esa etapa bien, entonces no había ninguna dificultad, pero si no la ha llevado, entonces ahora es momento, porque todavía tiene 17 años, donde podemos ayudarlo. Definitivamente, usted ha tenido, lo que hemos visto en la charla, inconsistencia, porque le dio pena llamarle la atención, y etcétera. Y él definitivamente es claro que sí está usando el chantaje, porque aún está vinculándose a la niñez, no quiere soltar la niñez, por lo que ve en usted un apoyo y tal vez, digo, una sobreprotección, no exagerada, pero sí sobreprotección, que se ve generalmente en los padres, ¿no? Sobre todo en las madres. Las madres tendemos a sobreproteger y hemos visto que eso les hace, en lugar de ayudarles, les hace un daño. Lo que yo le recomendaría a usted es que no se deje chantajear, que sea usted firme, que le dé una orden y que la cumpla, pero que también tenemos que saber qué clase de orden le damos. Por ejemplo, si le dice usted no sale a la calle, de repente en pleno COVID él quiere salir, ¿no? Porque los jóvenes son así, se aburren en la casa. No vas a salir hasta que cumplas tal cosa o, o sepas tener responsabilidades. No sé si él tiene responsabilidad y si lo hace a cabalidad. Sí, Si, por licenciada. ejemplo, ordena su cuarto, que eso lo deben de hacer desde que tienen 6 años. Esto no es siempre licenciada, pero tiene bastantes responsabilidades. O sea, yo ¿Perdón? pongo bastante. O sea, no es siempre, pero de vez en cuando me trabaja así. ¿Por qué? Porque yo soy muy enérgica a darles una orden. O sea, arreglar su cuarto es arreglar su cuarto, no medio arreglar, ¿no? Ayuda en casa. Mis 2 hijos ayudan en casa, levantan la mesa, nada. Pero sí me preocupa este tema que o es que realmente se siente mal, o es que se deprime, o no creo, porque después está súper bien. Pero voy a tomar su consejo muy en cuenta, licenciada. Muchas gracias, más bien. Gracias a usted por preguntar. Tendríamos otra pregunta, no sé si les interesa escuchar acerca de lo que les estaba indicando la técnica terapéutica, que es muy efectiva para aplicarla con adolescentes, con adultos. También lo podríamos utilizar con niños, pero más es específicamente con adolescentes. Ahora, si es que en las etapas anteriores, como es en la niñez, en la primera etapa, de 0 a 2 años, y así sucesivamente, como hemos estado viendo, no hemos llevado a cabo todas esas consecuencias, todas esas normas que tenemos que llevar, entonces hay solución, pero dependiendo de las ganas y del compromiso que usted haga para hacer un cambio radical. Cuando tenemos problemas, tenemos que hacer un cambio radical, si no, no se van a solucionar nunca sus problemas, van a seguir año tras año pensando que algún día se va a solucionar, pero si nosotros no le ponemos acción, entonces no se va a solucionar, y menos se va a solucionar con niños o con adolescentes que no ven autoridad en la casa. Tal vez vamos a programar otra charla de coaching, tratándose de la identidad
que es muy importante desde las primeras etapas hasta una edad adulta, depende mucho para forjar nuestra personalidad. Y si es que no habría ninguna otra pregunta, les agradecería por su participación, por haberme escuchado atentamente, y les comentaría algo acerca de la técnica terapéutica que se utiliza a través de preguntas, donde nosotros nos vamos a poner del lado del adolescente, no vamos a contradecirlo, tampoco le Magister vamos a dar Gladys, la razón que quiere. eh, ¿Sí? licenciada Gladys, licenciada Sí, Gladys, licenciada Gaby. un, sal- sí, un favor. Aquí Sí, hay la una escucho. pregunta en el chat que dice, licenciada, buenas noches. Sí, le estoy diciendo que tenemos una pregunta en el chat que dice, en mi Ya, caso, mi pequeña tiene 7 años y esto le afecta mucho. ¿Cómo puedo motivarla? ya. Esto supongo que será el tiempo que estamos pasando de cuarentena, Me si parece que es es que es este tema de así. la cuarentena. Sí, sí, Ya. ¿Cómo motivarla? Hemos escuchado muchas veces que sí, que los niños, que los adolescentes, que los jóvenes, sobre todo los niños que a veces no comprenden mucho la situación, se estresan. Yo le recomendaría, señora, que usted le diga y le explique también lo que es real, porque no por el hecho de que sean niños les vamos a esconder las cosas o a maquillarlas, ¿no? Tampoco decirle así tan bruscamente, sino explicarle, mira, hijita o hijito, esto se está llevando a cabo, ¿por qué? Por un descuido, por un contagio, entonces nosotros tenemos que estar siempre juntos en la casa, por ahora, luego va a llegar el momento en que vas a volver a salir, y explicarle la situación, ¿no? Inclusive usted le puede explicar qué cosa es un virus, aprovechar y motivarla así. Esto es un virus, explicarle por qué es que se puede contagiar. O sea, no irse a extremos, como escuché la vez pasada que decía, los niños están pensando que por solo salir al patio se van a contagiar y están así ya ellos estresados, ¿no? No, no así, sino explicarle lo que es real. Esto es una epidemia, así se formó, usted le puede explicar, pueden ver videos acerca de ello, y entonces ella va a saber, o él va a saber y va a estar más tranquilo. Motivarlo en esta situación que tenemos es estar más con él y compartir. Ahora, también como sabemos, puede usted jugar con ella, aprovechar para que le comente cosas que tal vez antes no le comentaba, como le iba en el colegio. Es momento ahora de poder unir lazos y hacer que nuestros hijos tengan más confianza en nosotros. Esa es la única forma de motivarle, pero sobre todo explicarle, no engañarle ni decirle, sino hablarle las cosas como son. Pero a través de dibujitos, porque ahora en el YouTube hay bastante información acerca de eso y estoy segura que hay también información animada del virus, de explicarle qué cosa es, cómo es que le puede afectar a su cuerpo, y de paso que usted le va a hacer conocer también su cuerpo, sus órganos, cómo le puede invadir los pulmones, como sin motivarle al temor, sino más bien motivándole a que tenga precaución, no temor. Esa sí. sería mi Otra respuesta para pregunta, la señora. ya, otra pregunta que dice, buenas noches, a mí me gustaría luego que él se pueda colgar el video porque está muy interesante. Es que por momentos se fue la señal. Es también otra sugerencia. Y la pregunta que hizo usted sobre si le gustaría Sí, escuchar sobre un tema adicional, dice el señor que sí le encantaría mucho. ya. Sí, muy bien, sí, porque les va a hacer mucha falta, entonces, para que no se nos pase mucho tiempo también la hora, porque estos temas son muy interesantes y son amplios, entonces los hemos tratado así de forma más o menos rápida, pero sí, el video va a estar colgado en el Classroom, si no me equivoco, pero también los vamos a pasar al grupo de los padres de familia. Y lo último que también les tengo como un adicional y un regalito para ustedes es justamente lo que les estaba hablando acerca de la técnica terapéutica que nos va a tomar solamente unos 5 minutos más. Entonces, para eso me permiten, por favor, compartir la pantalla
para que pueda, para que yo pueda explicarles acerca de eso. A ver. Bien, aquí tenemos lo que les estaba hablando acerca del diálogo terapéutico. ¿Qué es el diálogo terapéutico o estratégico? Técnica de persuasión terapéutica. El diálogo estratégico es una técnica de persuasión que a través de preguntas y paráfrasis permite hacer que una persona descubra por sí mismo aquello que le queremos comunicar o dar a entender en la terapia. Es sumamente efectivo, aunque son pocos los que conocen y aplican esta técnica. Han habido casos registrados y también casos en mi experiencia personal en los cuales se ven resultados, como les estaba diciendo, sorprendentes con unas olas en adultos que tienen un bloqueo a recibir o aceptar la información que se les da. Es decir, aquellos que no quieren oír ni consejos ni opiniones sobre lo que están haciendo mal, lo que hace la técnica perfecta para tratar con adolescentes, y sabemos que los adolescentes pues no quieren escuchar muchas cosas, ¿no? Esta técnica funciona también porque a través de preguntas vamos a llevarla a la persona a que analice sus propias acciones y actitudes. La vamos guiando para que solita reconozca qué está haciendo mal y qué puede hacer para mejorar, por lo que es mucho más eficiente que cualquier consejo que le podamos dar. Pues cuando alguien nos da una recomendación, puede ser que no la tomemos en cuenta en su totalidad, pero cuando el consejo viene desde dentro, no solamente lo entendemos, sino que creemos realmente en él. Es importante tener, a ver, creo que se me ha movido otra vez mi pantallita. Es importante tener, como les decía, es importante que otra persona nos diga para que nosotros podamos entenderlo, ¿no? Y por eso es que se hace también una buena técnica para el adolescente. Vamos llevando a una persona a que, como les decía, analice sus propias acciones y actitudes, para que ella solita vaya viendo, ¿no? Por lo que es mucho más eficiente que cualquier consejo que le podamos dar. Pues cuando alguien nos da una recomendación, puede ser que no la tomemos en cuenta, como les decía, pero cuando viene desde dentro de nosotros mismos y entendemos a través de estas preguntas, entonces es donde vamos a entender mejor. No solamente lo entendemos, sino que creemos realmente en él. Ya sabemos ese deseo de querer responder o querer objetar algo que dice su hijo y que no le parece. Por eso es indispensable que tenga usted total control y ser consciente de sus emociones y de sus acciones. Mentalízate desde antes de que vas a seguir el diálogo estratégico y que no vas a estar en un círculo vicioso en los que la gente suele tropezar. Es importante que no se abuse de la técnica, es un poco cansada y procure utilizar en las ocasiones que realmente valgan la pena. Esta técnica la puede utilizar cuando quiera que su hijo se dé cuenta de algo, ya sea cuando le prohíbe que haga algo, o cuando quiere señalarle su mal comportamiento, o cuando le reclame por algo. Ya sabe usted que las técnicas funcionan mejor cuando los hijos están tranquilos, pero esta técnica tiene la ventaja de que se puede utilizar incluso cuando los hijos están agresivos, pues tienen la capacidad de tranquilizar a las personas. También se puede utilizar en niños menores con una forma de apoyo, pero como ya indiqué, es especialmente útil para los adolescentes y adultos. Pues con ellos hay que ser más persuasivos, mientras que con los niños se tiene más autoridad directa. El primer paso, aquí lo tenemos en la pantalla, el primer paso es la apertura. Si su hijo siente que está a punto de presenciar una más de las discusiones o sermones de sus padres, inmediatamente se cerrará, no escuchará y sacará las garras. Por lo cual, para abrir un diálogo estratégico se debe empezar por señalar el objetivo, solamente es entenderlo, que quiere comprender porque piensa así y la lógica detrás de su actitud. Simplemente empezar así es un cambio enorme. Pues hace que el hijo baje un poco sus defensas y su agresividad y se abra la comunicación. Un ejemplo de apertura de diálogo terapéutico es el siguiente.
A ver, hijo, antes que nada quiero entenderte, ayúdame, pues si tú piensas en la forma en la que haces las cosas, es porque alguna razón debes de tener y quiero conocerla. No sé, incluso puede que hasta cambie mi opinión después de conocer tus razones, ¿no crees? Con esta simple frase estaría usted cambiando la postura del diálogo de una conversación que tiene como objetivo convencer, desprestigiar y salir uno por encima del otro a una postura donde lo importante es la comprensión y que ambos salgan ganando. El segundo paso y el elemento más importante del diálogo terapéutico son las preguntas, pero también es la parte más difícil, pues estamos acostumbrados a hablar y hablar, pero nunca preguntar. Por ejemplo, ¿desde cuándo piensas eso? ¿Y qué opinas de eso que me comentas? ¿Consideras que es lo mejor para ti? ¿Qué resultados crees que eso te traerá? ¿Qué sientes al respecto? Son solo algunos ejemplos, ¿no? De preguntas. Eh, Se las regalo porque sé que en ocasiones no se nos ocurre qué preguntar, por lo que también recomiendo que piensen sus preguntas antes de empezar el diálogo con su hijo. La clave para un buen diálogo terapéutico es solamente hacer preguntas. Los únicos comentarios que puede hacer son para corroborar que está usted comprendiendo o que está usted comprendiendo lo que su hijo le quiere decir. Pero eso sí, no se le ocurra dar su opinión o juzgar lo que su hijo le está diciendo. En ese momento, él va a cerrarle las puertas. Empiece por preguntas que le ayuden a saber cómo piensa y cómo siente. Después siga con las preguntas para saber su opinión sobre las cosas. Posteriormente, pregúntele cuáles cree que sean las consecuencias de sus actos, actitudes o omisiones. Y por último, pregúntele sobre qué es lo que cree que usted piensa, siente y opina. Las preguntas tienen como objetivo que el adolescente reflexione y analice sus verdaderas motivaciones y las consecuencias de sus actos. Y las consecuencias que esos actos tienen sobre sí mismos y los demás. Sin embargo, debe asegurarse que en el momento de preguntarle, lo haga usted con una actitud de interés genuino, que sienta que solo lo hace usted para, que no sienta que usted lo esté evidenciando, sino que note que lo hace porque en realidad le interesa conocer su punto de vista y manténgase abierto o abierta también usted a cambiar su opinión. Las preguntas que le haga deben demostrar que está entendiendo lo que le dice, que quiere indagar más y más. Y así es como su hijo se va a abrir a decirle cosas, ¿no? Aquí, por ejemplo, le estoy poniendo algunas preguntas en la pantalla. Es mucho más largo esta técnica terapéutica, pero yo creo que con esas preguntas que les estoy poniendo en la pantalla ya ya nos podemos ayudar con algo, ¿no? Eso era lo que quería compartir con ustedes, esa técnica, que es muy efectiva, eso sí. Pero como les digo, es un poco cansada, entonces no vamos a estar siempre hablando y hablando 1 hora, 2 horas, sino será recomendable unos 20 minutos lo máximo. Eso. Muy bien, eso era lo que tenía que compartir con ustedes, señores. Agradecerles nuevamente por su atención y espero que les haya ayudado y que pongamos en práctica estos métodos que hemos aprendido el día de hoy. En realidad, los temas son, como les había indicado, amplios y vale la pena estudiarlos, vale la pena conocerlos, tener conocimiento de ellos para que podamos hacer un buen trabajo como padres. No se preocupe si no es un padre o una madre perfecta, porque le voy diciendo que tampoco hay hijos perfectos. Solamente la buena decisión y la buena interés y el amor que tenemos para seguir este camino como padres que Dios nos ha regalado. Y si no habría ninguna pregunta, daríamos por terminada esta charla. Bien, licenciada Gladys, muchísimas gracias. Realmente muy interesante, ha ayudado muchísimo. También esperamos que los padres de familia se conecten con mayor cantidad y el tiempo pues, realmente les permita compartir este tipo de aprendizaje es muy importante para nuestros hijos, nuestros estudiantes. Bien, lo que están haciendo el licenciado a través del chat es agradecerle muchísimo porque han aprendido bastante con su charla. De igual manera, a nombre
del Colegio Magister Lagrange. Le agradecemos mucho su apoyo y para con los padres de familia y definitivamente para con los estudiantes, ¿no? También Evelyn Sáenz también le está agradeciendo a través del chat, licenciada Gladys. Muchísimas gracias. Bien, y ahora sí, muchísimas gracias con todos y nos despedimos hasta una próxima oportunidad, ¿no? Y sigan Muchas agradeciendo. gracias. Sí, dice Luis Ramos, muchas gracias. Guadalupe Soto, excelente charla, muchas gracias. Bueno, estamos muy complacidos. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Buenas Gracias, noches, Magista. gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Mamá, ¿qué pasa? ¿Está mal?